Listo, buenos días chicos. Quería confirmar a ver si me pueden escuchar. Pueden escribir en el chat si me escuchan, por favor. Listo, y las diapositivas si se pueden ver. Ya. Entonces ya esperamos unos 2 minutos más para ya poder empezar hasta las 10:02 empezamos. Listo, entonces podemos empezar. Hoy vamos a hablar del transporte de lípidos. Es un tema que muchas veces no se le toma con mucha importancia o que muchas veces nosotros lo aprendemos de memoria en vez de entenderlo. Nosotros muchas veces nos hemos acostumbrado a eso, a solo aprendernos qué tiene cada lipoproteína, de qué se compone y nada más, solo aprendemos de memoria. Y eso nos sirve mucho al momento de nosotros querer entender el tema o querer entender por qué se dan ciertas patologías. Entonces, por eso hoy vamos a tratar de aprender un poco el transporte de lípido de una manera sencilla, que podamos recordarlo en un largo periodo de tiempo y así no perdernos. Primero, para empezar, siempre tenemos que hacer una introducción. Entonces, debemos entender qué son los lípidos y para qué nos sirven. Nosotros entendemos qué son los lípidos a sustancias compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y también pueden tener otros tipos de átomos que no son solubles en agua y que sí se disuelven en sustancias orgánicas. Nosotros tenemos distintos tipos de lípidos, entre los cuales tenemos lípidos complejos y lípidos que son simples. Entre los simples encontramos los ácidos grasos y los triglicéridos. Este es un ejemplo de triglicérido, el cual se compone de una estructura de glicerol unido a 3 ácidos grasos, por eso se llama triglicérido. Un ácido graso vendría a ser una cadena de carbono de varias moléculas, varios átomos de carbono que tienen un grupo carboxilo en su extremo. También tenemos lípidos complejos, los cuales son ya estas sustancias unidas a otro tipo de grupos, como los fosfolípidos y esfingolípidos, glucolípidos. Y también tenemos unas estructuras especiales, entre las cuales encontramos el colesterol, que ya no tiene una estructura en sí lineal, sino ya viene a formar parte de una estructura cíclica. Aquí podemos ver el colesterol en su estructura que normalmente tiene el ciclopentano perhidrofenantreno. Es una molécula que se compone de 27 carbonos y tiene una variante que es el colesterol esterificado, el cual ya es una molécula que no es polar, mientras que el colesterol es polar. ¿A qué nos referimos con polar y no polar? Los lípidos polares tienen una parte anfipática, son anfipáticos, es decir, tienen una parte hidrófoba y otra hidrofílica. Esto nos permite que cuando nosotros tengamos en contacto la parte hidrofílica de la molécula, en este caso el fosfato viene a ser la parte hidrofílica, se pueda disolver esta sustancia en agua y se pueda transportar. Nosotros lo que vamos a ver hoy son los lípidos que nosotros consumimos en la dieta y los cuales van a ser los principales que van a transportarse.
Entonces tenemos aquí los ejemplos de lípidos. Estos son ejemplos de lípidos polares, mientras que estos son ejemplos de lípidos apolares. Entonces, con esta pequeña introducción, nosotros podemos ya entender el transporte de lípidos. Nosotros le hemos asociado a los lípidos como, no sé, sustancias malas que solo nos sirven para engordarnos, pero no es así, cumplen muchas funciones en nuestro organismo. Para nombrar algunas, en primer lugar cumplen una función estructural. El tejido adiposo cumple una función estructural. Además, todas las células de nuestro organismo están compuestas su membrana está compuesta por lípidos, los fosfolípidos. Esta estructura que siempre estudiamos, la bicapa lipídica, compuesta por fosfolípidos, y a su vez se ha incrustado entre los fosfolípidos colesterol y algunas proteínas. Además, cumple una función energética. Los lípidos tienen esa capacidad de cuando nosotros los catabolizamos, obtenemos energía. Es de las moléculas que más energía nos dan. Nosotros tenemos los carbohidratos, los lípidos y los aminoácidos que podemos desdoblarlos para poder obtener energía. Los lípidos nos dan 9 kilocalorías por gramo que nosotros consumamos. Es mucho en comparación con los carbohidratos que nos dan 4 kilocalorías o las proteínas que igual nos dan 4 kilocalorías. También cumplen otras funciones, por ejemplo, el colesterol nos sirve para formar las sales biliares. Las sales biliares que van a ayudarnos en el proceso de digestión, emulsionando las grasas. ¿Qué queremos decir con emulsionar las grasas? Es decir, que nosotros cuando consumimos grasa y llega al estómago, llega al nivel intestinal, nosotros aquí secretamos las sales biliares para poder romper estas moléculas de grasa grandota y hacer las moléculas más chiquitas para que se puedan digerir. Perdón, partículas así más pequeñas para que se puedan digerir. A su vez, el colesterol cumple una función de formar hormonas. Nosotros vamos a formar las hormonas sexuales a partir del colesterol. Igual, el colesterol tiene una vía en la cual va a formar las distintas hormonas. Primero va a formar progesterona, progestágenos, a su vez va a formar andrógenos, estrógenos. Por otra vía va a formar glucocorticoides como el cortisol o mineralocorticoides como la aldosterona. Entonces sirve para un montón de cosas. El problema es cuando nosotros lo consumimos en exceso o tenemos un estado hipercalórico en el cual nosotros no vamos a poder eliminar de manera correcta todos estos lípidos y comienzan a acumularse en nuestro cuerpo. Entonces, para poder continuar, también es importante nombrar que el colesterol sirve para formar la vitamina D. Es el precursor de la vitamina D que nosotros lo sintetizamos en nuestro propio organismo. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí o alguien que quiera añadir algo? Sobre todo quisiera que la clase sea un poco más interactiva para que todos podamos aprender. Sigue entrando un poco de gente. Bueno, dicho eso, entonces creo que podemos continuar. Ya saben, si alguien tiene alguna pregunta, levanta la mano o escribir en el chat. Y por favor, apaguen los micrófonos si alguien no va a hablar. Solo prendan los micrófonos y van a participar. Ya listo, entonces con esta pequeña introducción nosotros ya podemos ahora sí irnos a lo que nos interesa, el transporte de lípidos. Importante nombrar que los lípidos que les nombré con anterioridad son los que nosotros principalmente consumimos en la dieta. Fosfolípidos, colesterol y triglicéridos. Lo que más consumimos en nuestra dieta son triglicéridos. Entonces nosotros para poder absorber estos lípidos tenemos que primero romperlos en moléculas más pequeñas porque si no, no se van a poder absorber de manera fácil. Existen diversas enzimas a nivel de nuestro tracto digestivo que nos van a ayudar en este proceso a romper estas moléculas, a hacerlas más pequeñas y así poder absorberlas. Como ejemplo, vamos a tener a las lipasas en primer lugar.
como su nombre dice, lipasa, una enzima que va a romper los lípidos, y en especial los triglicéridos. Existen tres tipos de lipasas en nuestro organismo: la lipasa salival, la lipasa gástrica y la lipasa pancreática, que van a realizar estos. Se encargan de coger a las moléculas de triglicérido, son hidrolasas, ingresan moléculas de agua en esta parte de aquí, entonces se rompe la estructura, queda el glicerol unido a un OH o cada carbono y los ácidos grasos que van a ser liberados. Entonces así, la mayoría de veces estos triglicéridos quedan en forma de monoglicéridos o diglicéridos, que a su vez ya pueden absorberse de manera correcta, ya se pueden absorber de manera fácil. Otras enzimas y otros lípidos que nosotros vamos a absorber son los fosfolípidos, que van a ser rescindidos por las fosfolipasas, que están especialmente por la fosfolipasa A2, que está presente en nuestro tubo digestivo. Entonces, se va a encargar o de romper los grupos de aquí del... A ver, déjenme... Se va a encargar de romper, de escindir la molécula del fosfolípido, de romper estos ácidos grasos, liberarlos y que nos quede una estructura más pequeña que se pueda absorber. A continuación tenemos las esterasas. Es importante nombrar esto. Al principio les dije que el colesterol tenía una estructura, bueno, tiene dos variantes: el colesterol normal y el colesterol esterificado. El colesterol que nosotros consumimos en la dieta es colesterol esterificado. Es decir, que en su OH este no es un colesterol, está mal este gráfico de aquí. Pero para hacernos a la idea, el colesterol tiene, a ver, veámoslo acá. Este es el colesterol. El colesterol normal es este. Y el colesterol esterificado tiene aquí un grupo acilo en un extremo unido mediante un grupo este, ¿ya? Entonces, este colesterol no podemos absorberlo, el colesterol esterificado, entonces tenemos que romper ese grupo para poder absorberlo. Esto está mediado por las enzimas denominadas esterasas de colesterol o esterasas las esterasas de colesterol. Entonces se encargan de romper este grupo acilo para poder así absorber el colesterol. Importante nombrar aquí que nosotros, cuando consumimos los triglicéridos, van a absorberse de varias formas, pero la principal es lo que nosotros denominamos como vía intestinal de la absorción del colesterol. Como les había nombrado, de vía intestinal de la absorción de los triglicéridos. Como les había nombrado, los triglicéridos se rompen en monoglicéridos y ácidos grasos libres, los cuales entran ya al enterocito, a las células intestinales. Entonces los monoglicéridos dicen: chuta, nosotros no nos vamos a absorber así nomás en forma de monoglicéridos, tenemos que formar de nuevo triglicéridos para poder pasar al torrente sanguíneo y así poder transportarnos. Entonces lo que se hace a nivel intestinal es que también se absorben ácidos grasos libres y se van integrando a nivel de los monoglicéridos para formar triglicéridos al final, y así poder absorberse. A su vez, existe otra vía de la formación de los triglicéridos, la llamada vía general. Nosotros podemos en nuestro organismo generar triglicéridos a partir de la glucólisis, de intermediarios de la glucólisis. Por ejemplo, podemos formar triglicéridos a partir del gliceraldehído 3-fosfato. Como podemos recordar, si sabemos un poco ya de glucólisis y de las vías metabólicas, el gliceraldehído 3-fosfato es una triosa que se forma a partir de la fructosa 1,6-bifosfato. Cuando se rompe, se forma gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Entonces nosotros cuando rompemos esta molécula y la dejamos de intermediario de la glucólisis, pueden irse añadiendo grupos acilo a esta estructura. No sé si les recuerde, pero es muy similar a la estructura que tiene el glicerol.
Entonces se van añadiendo grupos acilo en su carbono 1, en su carbono número 2 y finalmente en el carbono número 3. Y así se forman triglicéridos de nuevo en nuestro organismo. Por eso nosotros podemos, por así decirlo, engordar solo comiendo carbohidratos, porque nosotros tenemos esa capacidad de generar lípidos a partir de carbohidratos. Es importante nombrar eso. Estos grupos hilo también pueden formarse a partir de intermediarios del ciclo de Krebs también, o intermediarios glucolíticos como la acetilcoenzima A. Entonces ya, nosotros ya hemos hablado demasiado, ya hemos hablado de lo que tenemos que romper, pero nosotros hasta ahora no hemos visto nada de transporte. Entonces, ¿cómo vamos a empezar hablando del transporte de los lípidos en nuestra sangre? Primero hay que recalcar que los lípidos son moléculas demasiado grandes para que nosotros en nuestro tubo digestivo se pasen directamente a los capilares y al torrente sanguíneo. Son demasiado grandes. Entonces el mecanismo que ha creado nuestro organismo es de absorberlos a través de la linfa y transportarlos en unas sustancias, en unas moléculas grandotas denominadas kilomicrones. Kilo, ya, si nosotros ya sabemos un poco, podemos decir que este término kilo hace referencia a la linfa. Entonces, lo que hace es todos los lípidos que nosotros absorbamos en la dieta, por ejemplo, colesterol, fosfolípidos, monoglicéridos, ácidos grasos y el glicerol en sí, van dentro del enterocito y van a empaquetarse en estas sustancias denominadas kilomicrones, los cuales se absorben a través de la linfa y recorren la linfa y van hacia el conducto torácico, el cual va a desembocar en el torrente sanguíneo. ¿Alguien recuerda en qué vena desemboca el conducto torácico? Puede escribirlo en el chat o puede levantar la mano y prender el micrófono. Ya, en la vena subclavia. En la vena subclavia izquierda, ¿ya? Entonces ahí desembocan los kilomicrones y ya pueden llegar a la sangre y poder realizar el transporte de lípidos. Entonces ya, ¿por qué nosotros empaquetamos los lípidos en estas sustancias en estas moléculas denominadas kilomicrones? Recordemos que son sustancias que no se pueden transportar fácilmente, que no son solubles en agua. Entonces, lo que ha creado nuestro organismo es crear un sistema de empaquetamiento, el cual nos va a servir para transportar estas sustancias a través de la sangre. Va a empaquetarlos en... No sé, ¿alguien le recuerda esta estructura a algo? Esta estructura señalada a mí se me hace muy parecido a otra estructura que está en nuestro organismo. Puede ser son membranas plasmáticas. A mí me recuerda a las membranas plasmáticas. Una estructura así de fosfolípidos, en lo cual el grupo fosfato está en la parte exterior para poder tener contacto con el agua. Y su parte interior ya va a ser hidrófoba y poder transportar aquí adentro los lípidos que no son solubles. Entonces eso es lo que se crea como pequeñas células, los cuales van a servir para transportar lípidos. Estas estructuras, como su nombre dice, son lipoproteínas, es decir, sustancias formadas por lípidos y proteínas. Las proteínas van a denominarse apoproteínas o apoliproteínas. En la literatura van a encontrarlo de las dos formas, que ya vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, eso es lo que ha hecho nuestro organismo. En su parte exterior va a poner la parte hidrofílica de los lípidos junto con las proteínas y así poder transportarse a través de la sangre. Entonces ya vamos a entender un poco más adelante esto. Bueno, ahorita lo vamos ya a entender. Primero vamos a hablar de ¿qué son las apoproteínas? Las apoproteínas, como su nombre dice, son proteínas que van a servir para transportar los lípidos y se van a sintetizar tanto a nivel hepático como a nivel intestinal.
van a formar distintos tipos de lipoproteínas que ya los vamos a ver más adelante, pero para saberlos, las HDL, LDL, IDL, VLDL, kilomicrones y los remanentes de kilomicrones. Nosotros ya vamos a entender un poco más de esto adelante. Pero es importante memorizar esta tabla. Las apoproteínas van de la A, hay apoproteínas A, B, C y E. No sé por qué no exista la apoproteína D, pero esas son las apoproteínas principales. Y en este cuadro he resumido las apoproteínas que son de mayor importancia. Nosotros tenemos que recordar que los kilomicrones son como, para hacerlo referencia, para hacerlo una analogía, son como carritos. Son como carritos con maña que solo pueden ser manejados por una persona. Entonces esta persona va a ser una apoproteína que va a poder manejar las lipoproteínas. Entonces cada lipoproteína va a tener su apoproteína específica, ¿ya? Cada una va a tener su apoproteína específica. La HDL, su específica, recordar solo la A1. Es lo que me interesa que recuerden ahorita. Que las HDL, la lipoproteína principal, la apoproteína principal es la A1. Que tiene una función coenzimática, va a activar diversas enzimas que ya vamos a entender un poco más adelante. Pero hasta ahora quiero que recuerden esta, la LCAD, que es una enzima denominada lecitin-colesterol aciltransferasa, que ya lo vamos a ver para qué sirve. De ahí las A2, que también se encuentran las HDL, no le vamos a tomar mucha importancia, las B48 y la B100. No sé si alguien sepa por qué se llama apoproteína B48 y B100, si ambas tienen la misma secuencia de aminoácidos. Alguien que sepa y quiera participar, que puedan prender el micrófono. Bueno, creo que andan un poco tímidos, entonces nadie quiere participar. Pero bueno, la ApoB48 y la ApoB100 tienen la misma secuencia de aminoácidos. Son proteínas casi idénticas, ¿ya? Pero se llaman así porque la B100 tiene el 100% de la secuencia de aminoácidos, mientras que la APO48 tiene el 48%, es decir, se está haciendo la secuencia de aminoácidos y cuando va en el 48%, se corta. Entonces, por eso se denomina así. Importante recordar que la ApoB48, se sintetiza a nivel intestinal y la ApoB100 se sintetiza a nivel hepático. Ambas van a formar, bueno, la B48 va a formar los kilomicrones y la B100 va a formar las VLDL, IDL, LDL. Estas son las tres principales que siempre quiero que recuerden, siempre tienen que recordar ustedes. A1, HDL, B48, kilomicrones y B100, VLDL, IDL y LDL. De ahí tenemos las ApoE, que va a tener una función más coenzimática y una función de receptor más que cualquier otra cosa, que ya lo vamos a entender un poco. Ahora sí, es que esto es un tema que tenemos que entenderlo con gráficos, entonces con el gráfico ya vamos a entender todo. Entonces va a ser la encargada de activar enzimas como la lipoproteína lipasa, la trigliceridolipasa hepática, la lecitin-colesterol aciltransferasa, que ya vamos a entenderlas de a poco, ¿ya? Y la ApoC2, que también existen otros tipos de ApoC, la ApoC1, C2, C3, C4, pero no lo vamos a nombrar aquí, solo estamos nombrando lo de importancia, porque es lo que ustedes siempre tienen que recordar para poder entender el tema. Que va a estar presente en los kilomicrones, VLDL y HDL, y tiene una función coenzimática. Pero hasta ahora como que no se entiende muy bien el tema. Entonces, para entenderlo ya mejor, vamos a explicarlo con grafiquitos. Como ya les había dicho, las lipoproteínas son como carritos con maña que solo pueden ser manejadas por una persona, que por eso les nombré cuáles son las principales de cada lipoproteínas. Entonces a las lipoproteínas, no sé si ustedes han escuchado que se las llama, hay lipoproteínas buenas y hay lipoproteínas malas, por así decirlo.
las lipoproteínas se las ha clasificado según su densidad. Entonces, como están formados por lípidos y proteínas, podemos nosotros hacer este ejemplo. ¿Qué es más denso? ¿El músculo que está compuesto por proteínas o la grasa que está compuesta por los lípidos? ¿Cuál de las dos estructuras son más densas? ¿El músculo o la grasa? Ya, el músculo. El músculo porque ocupa una mayor cantidad de masa en un menor volumen. Entonces nosotros cuando hablamos de lipoproteínas, por eso las hemos clasificado según su densidad. Nosotros tenemos de las lipoproteínas de las menos densas hasta las más densas, es decir, las menos densas van a tener una mayor cantidad de lípidos que de proteínas, mientras que las más densas van a tener una mayor cantidad de proteínas en relación con lípidos. Por eso se las llama así. Los kilomicrones ya son las que nosotros generamos a nivel intestinal para poder transportarlo a través de la linfa y llegar al conducto torácico y desembocar en el torrente sanguíneo. Ya, van a tener una gran cantidad de lípidos. Tiene 1% de proteínas y el 99% de lípidos. Es decir que van a ser muy poco densos. De ahí la que nosotros ya escuchamos comúnmente, las VLDL, que es por sus siglas en inglés es Very Low Density Lipoprotein, es decir, que son muy poco densas, tienen gran cantidad de grasa. Y como tienen gran cantidad de grasa, por eso se les llama lipoproteínas malas, porque están saturadas de grasa y la grasa en exceso en nuestro cuerpo va a ser perjudicial. De ahí, a medida que van perdiendo sus lípidos, van aumentando su densidad y van cambiando su nombre. Las IDL, que son las lipoproteínas de densidad intermedia, las LDL, que son lipoproteínas de densidad baja, y las HDL, que son las llamadas buenas. ¿Por qué son llamadas lipoproteínas buenas? Porque al tener gran cantidad de proteínas, nosotros podemos saturar a estas lipoproteínas con gran cantidad de grasa, porque casi no tienen grasa, entonces las saturamos y podemos retirar el exceso de grasa de nuestros tejidos periféricos y poder eliminarlos. Ya lo vamos a entender más adelante con un gráfico. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? No sé, algo que no haya quedado claro. Bueno, para saber, cada lipoproteína va a tener su transporte específico, ¿ya? Entonces eso es lo que ya nos vamos a concentrar nosotros ahorita. Ya, entonces para nombrar los tipos de lipoproteínas, ya los dijimos así brevemente, los kilomicrones que se sintetizan en el intestino, tienen un diámetro muy grande, pero como están compuestas mayormente de lípidos, son muy poco densas, son las menos densas que existen. Tienen 1 a 2% de proteínas y 98-99% de lípidos. Y van a ser los encargados de transportar triglicéridos. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, creo que nos vamos a saltar esta parte para entender ya ahora sí lo que nos viene a interesar. Nosotros tenemos tres tipos de transporte de lípidos: el transporte exógeno, el transporte endógeno y el transporte inverso. Su nombre mismo dice lo que va a hacer. Transporte exógeno, es decir, de afuera, lo que consumimos nosotros, cómo va a transportarse hacia el torrente sanguíneo y hacia nuestros tejidos. Ya como nosotros vimos, teníamos los triglicéridos y el colesterol que nosotros consumíamos en dieta, ¿no es cierto? Aquí está el intestino delgado y va a absorber los triglicéridos y el colesterol, los fosfolípidos, ¿ya? Entonces, ¿en qué se empaquetan estas sustancias? En kilomicrones. Recordemos de qué está formado el kilomicrón, de ApoB48. Entonces, lo que nosotros consumimos va a transportar el kilomicrón, ¿ya? Eso es, como les dije, vamos a hacer analogía a esto como un carrito que tiene es un carro con maña que solo puede ser manejado por una persona. Y esa persona aquí viene a representar el B48, para entenderlo de mejor manera. Entonces, va feliz nuestro kilomicrón por la linfa y llega al torrente sanguíneo y dice, bueno, quiero dejar mis triglicéridos en alguna parte.
pero no puedo, no tengo la llave. Por ejemplo, quiere entrar al músculo, perdón, quiere entrar al tejido adiposo. Dice, no tengo la llave del tejido adiposo. Entonces lo que va a hacer los kilomicrones es adquirir esa llave. ¿Cuál va a ser la llave? Va a ser la apoproteína C y la apoproteína E. Ahorita la C es la llave para dejar los triglicéridos en el tejido adiposo. ¿Quién va a darle esa llave? Las HDL. Las HDL son las lipoproteínas de alta densidad, que más que nada van a servir para dar apoproteínas clave para el transporte de lípidos a otras lipoproteínas. Entonces llega a nuestro kilomicrón y lo que tiene que hacer es adquirir ApoC y ApoE de las HDL. Como que se chocan y adquieren estas apoproteínas. Entonces la ApoC va a ser la encargada de activar una enzima llamada lipoproteína lipasa. Como su nombre dice, lipasa va a ser la encargada de degradar los triglicéridos, estos triglicéridos de aquí, que están cargados nuestros kilomicrones que nosotros consumimos en la dieta, los rompe y los deja en tejidos extrahepáticos. Rompe estos triglicéridos en ácidos grasos libres y en glicerol y los deja en los tejidos extrahepáticos. Hasta ahí, correcto, ¿no es cierto? Llega este carrito, necesita la llave de los tejidos extrahepáticos para poder dejar ahí el triglicérido, lo obtiene de las HDL, que es la ApoC y la ApoE, y los deja nuestros triglicéridos ya en los tejidos extrahepáticos. Y dice, bueno, yo ya cumplí mi cometido, yo ya dejé los triglicéridos, no tenía que dejar, ya no tengo nada más que hacer. Pero sigue cargada con colesterol, entonces lo que va a hacer es este colesterol irse al hígado para poder ver qué se puede hacer con el colesterol. Recuerden que en el hígado este colesterol va a formar sales biliares, luego se puede transportar a otros tejidos periféricos y formar hormonas, pero ahí ya se va a encargar el hígado de ver lo que hace. Entonces, ¿qué es lo que nos queda de nuestro kilomicrón? Nosotros ya quitamos los triglicéridos de este kilomicrón, queda un kilomicrón más chiquito. Si lo pueden ver aquí, es más pequeño en relación con este de acá. Pero nuestro kilomicrón dice, yo ya utilicé la llave, la ApoC ya no me sirve de nada, toma, te devuelvo HDL. Entonces devuelve a la HDL la ApoC. Y nuestro kilomicrón queda como un remanente de kilomicrón compuesto por ApoE, APO48, triglicéridos en menor cantidad porque ya los depositó en los tejidos periféricos y ésteres de colesterol. Entonces dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Quedo con colesterol. Entonces dice, bueno, me voy a ir al hígado para poder eliminar todo esto. Entonces aquí entra en papel la ApoE. La ApoE es esa llave en cambio del hígado. Es la llave que le permite entrar al remanente de kilomicrón al tejido hepático para que pueda depositar los triglicéridos que le quedaban y el colesterol y que puedan ser utilizados en el tejido hepático. ¿Hasta ahí quedó claro? Vamos a hacer un repaso así breve de nuevo de todo esto. Los triglicéridos y el colesterol que nosotros obtenemos en la dieta se absorben a nivel intestinal y se empaqueta en forma de kilomicrones. Los kilomicrones que al principio están formados solo por ApoB48, triglicéridos y colesterol. Entonces necesita llaves para poder entrar a los tejidos extrahepáticos. Estas llaves van a ser la ApoC y la ApoE. ¿Ya? La ApoC que van a ser dadas por la HDL cuando chocan a nivel de nuestro torrente sanguíneo. La ApoC va a ser la encargada de activar la lipoproteína lipasa que va a escindir los triglicéridos y dejarlos en los tejidos extrahepáticos. Nos quedan los remanentes de kilomicrones compuestos por ApoE y ApoB48. La ApoC ya como ya es usada se devuelve a las HDL. Entonces los remanentes de kilomicrones se van hacia el hígado y ya pueden ser degradados ahí lo que nos resta. ¿Sí quedó claro hasta ahorita? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, actúan los dos en conjunto, APO48 y ApoE. Lo más importante ahorita, la ApoE. Existen receptores aquí, que son los receptores de lipoproteínas, que van a ser como una cerradura. Entonces las llaves necesarias para poder abrirlo es la ApoE y la ApoB48.
Entonces, listo, hasta ahí, cómo nosotros hacemos el transporte exógeno de los lípidos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, como nadie más tiene ninguna otra pregunta, podemos continuar entonces con el tema. Ya, luego nosotros del transporte exógeno nos queda depositado en el hígado triglicéridos y colesterol, que nosotros tenemos que usarlos en distintas partes del organismo. Entonces, recordar también que los triglicéridos y el colesterol nosotros no solo lo obtenemos de la dieta, sino que a nivel hepático también podemos sintetizarlos de nuevo, es decir, a partir de otros precursores, por ejemplo, la acetilcoenzima A, que nos ayuda a sintetizar tanto ácidos grasos, triglicéridos, como colesterol. Entonces, vamos a hablar del transporte endógeno, es decir, transportar todos los lípidos desde nuestro hígado hacia los tejidos periféricos. Transporte que se hace dentro de nuestro organismo, todo dentro, ¿ya? Por eso se llama transporte endógeno. Ya, aquí, recordar, la ApoB48 formaba los kilomicrones y la ApoB100, como se sintetiza en el hígado, va a formar la VLDL en primer lugar. Todo el resto de estas lipoproteínas, la IDL y la LDL, vienen a partir de la VLDL. Es decir, la VLDL va perdiendo sus sustancias y ya va quedando el resto de las lipoproteínas. Pero en primer lugar, para el transporte endógeno se sintetiza primerito VLDL, compuesta por ApoB100, triglicéridos y colesterol. No ésteres de colesterol, en este caso es colesterol normal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al igual que los kilomicrones, dice, me falta la llave para entrar a los tejidos periféricos. Necesitamos esa llave. Entonces coge y se choca con las HDL, que le proporciona ApoC y ApoE. Como pueden ver, aquí las VLDL nacientes también tienen ApoC y ApoE, pero no en la cantidad necesaria para poder entrar a los tejidos periféricos. Entonces, por eso es necesario que adquieran más de estas apoproteínas para poder entrar en los tejidos. Y al igual que los kilomicrones, dice, bueno, yo voy a dejar mis triglicéridos donde tengo que dejarlos, activa la lipoproteína lipasa gracias a la ApoC2, y estos triglicéridos pasan al tejido extrahepático. Entonces, al igual que en los kilomicrones, la ApoC siempre hay que devolver, muchachos, siempre hay que devolver lo que nos preste. Entonces devuelve la ApoC2 que nos prestaron a las HDL, y nos queda un remanente de VLDL que suele denominarse IDL. Lipoproteínas de densidad intermedia. ¿Por qué intermedia? Porque ya ha dejado sus triglicéridos. Entonces ya pierde los lípidos y comienza a aumentar su densidad, ya que comienza a aumentar la proporción de proteínas en relación con los lípidos, ¿ya? Entonces quedan los IDL compuestas por ApoB100, ApoE porque todavía no la usa, triglicéridos en menor cantidad porque ya los dejó, y colesterol. A partir de aquí puede hacer lo mismo que los remanentes de kilomicrones, irse a nivel hepático y degradarse el colesterol ya que no lo ha usado, o si no puede transformarse en LDL. ¿Cuál es la diferencia de la IDL con la LDL? Que la LDL solo está compuesta por ApoE, perdón, las LDL solo está compuesta por ApoB100 y ApoC. ¿Qué le pasó a los triglicéridos y a la ApoE? Hace un intercambio. Dice, yo quiero hacerme LDL. La LDL solo se encarga de transportar colesterol. Entonces tengo cosas que me sobran aquí. Entonces dice, oye, HDL, te hago un intercambio, ¿ya? Le dice, te doy mis triglicéridos y mi ApoE y vos dame todo el colesterol que tengas. Y la HDL dice, sí, no, yo te doy mi colesterol porque he recogido colesterol de los tejidos extrahepáticos que no les servía. Entonces, estos triglicéridos y esta ApoE
se devuelven a los HDL y le deja colesterol y le deja la ApoC. Entonces en este lugar las LDL por eso siempre son marcadores de elevación de colesterol, porque solo se componen de colesterol. Entonces la LDL lo que hace es irse a receptores específicos que funcionan con ApoB100, estos receptores específicos, y dice, bueno, yo voy a dejar el colesterol a los tejidos extrahepáticos, por ejemplo, voy a dejarlo a nivel de la corteza suprarrenal para que pueda sintetizar hormonas como glucocorticoides y aldosterona. O si no, puede dejarlo en otros tejidos, o si no, dice, no hay a quien dejarle, todos están saturados con colesterol, entonces me devuelva al hígado para poder este colesterol transformarlo en sales biliares o luego irse a la vía de la vitamina D. Entonces así es este transporte endógeno. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Lo repetimos así de manera rápida para recordar. Bueno, vamos a repetirlo de forma rápida, así rapidito para poder recordarlo. Primero, se sintetizan VLDL en nuestro hígado, que están formadas por ApoB100, triglicéridos y colesterol. Hoy no sirve esto. Ya. Vamos por ApoB100, triglicéridos y colesterol. También ApoC ya puede, pero en menor cantidad, entonces necesitamos adquirir esto. ¿De dónde lo adquirimos? De la HDL. Se chocan y le pasa a las VLDL, ApoE y ApoC, que van a ser llaves para entrar a otros tejidos. Entonces, la VLDL deja sus triglicéridos gracias a la lipoproteína lipasa activada por la ApoC y queda como remanente de VLDL las IDL, compuestas por ApoB100, triglicéridos, colesterol y ApoE, ya que la ApoC se devuelve a las HDL. Estos remanentes tienen dos vías, o irse a nivel hepático y degradarse, o hacer el intercambio que les dije con el HDL, darle los triglicéridos y la ApoE, darle y recibir de parte de las HDL solo colesterol y transformarse en LDL, compuestas solo por B100 y C, las cuales tienen un receptor, los tejidos extrahepáticos, un receptor específico que funciona solo con ApoB100 y la puede dejar ahí. El colesterol que tenemos en las LDL, o si no, irse a nivel hepático y reciclarse de forma nueva. Bien, hasta ahí hemos visto ya el transporte endógeno y el exógeno. Pero hay ocasiones en las que nuestro organismo, las células periféricas, dicen, tenemos un exceso de colesterol y de triglicéridos, que no podemos seguir así, nosotros nos vamos a saturar de colesterol. Cuando las células periféricas se saturan de colesterol, pueden generar alteraciones. Por ejemplo, si este colesterol comienza a acumularse en la túnica íntima de los vasos sanguíneos, se forma la aterosclerosis. Puede generar santomas también, que son cúmulos de colesterol que se forman principalmente en los tendones de los músculos. Es decir, comienza a acumularse, hay tal cantidad de colesterol y de triglicéridos que comienzan a acumularse en los tejidos periféricos. Entonces esto no es normal. Entonces lo que ha hecho nuestro organismo es el transporte inverso. Nosotros antes vimos que a partir de la dieta o a partir del hígado transportamos colesterol y triglicéridos a los tejidos periféricos. Y ahora vamos a hacer lo inverso, es decir, el exceso que nosotros tengamos en nuestros tejidos va a transportarse hacia el hígado para poder ser utilizado o degradado, ¿ya? Entonces, ¿cómo comienza esto? A ver, recordemos, hagamos un repaso breve. Kilomicrones, la principal, ApoB48. LDL, BLDL, IDL, la principal, ApoB100. Y las HDL, la principal apoproteína que va a estar formándola es la ApoA1. Eso es lo principal que siempre tenemos que recordar. Es el chofer de ese carrito que siempre va a estar ahí. Entonces, a nivel hepático o a nivel intestinal, hay que recordar que la HDL se forma a nivel hepático e intestinal. ¿Qué es lo que va a formarse? La ApoA1. Que en esta fase de aquí, como no tiene
no tiene ni triglicéridos ni colesterol. Es una estructura así muy pequeña, compuesta en su 90% de proteínas, de ApoA1. Entonces está muy dispuesta ya a recoger todo ese exceso de los tejidos periféricos y transportarlos hacia el hígado para poder ser degradados. Entonces, a esta molécula de aquí, cuando recién se forma la HDL, se llama pre-beta HDL, porque está solo formada por ApoA1. Entonces pasa por los tejidos y le dice, a ver, ¿quién tiene un exceso de colesterol que me devuelva un poquito? Ya por ahí una célula periférica dice, yo tengo un exceso. Entonces utilizan transportadores específicos, denominados transportadores ABCA1, transportadores que utilizan ATP para poder liberar este colesterol que tenemos en exceso. Entonces libera ese colesterol en exceso y lo entrega a las HDL. La HDL, al quedar una molécula pequeña, formada mayormente por proteínas, se va haciendo una estructura globular denominada HDL3, porque en su interior va adquiriendo ésteres de colesterol. Recordar que el colesterol que tenemos en los tejidos periféricos es colesterol normal, no esterificado. Entonces, dentro de las ApoA1 va a ser también una llave, por así decir, que va a activar a la LCAD, es decir, la lecitin colesterol aciltransferasa. Va a ser la encargada de esterificar esos ésteres de colesterol. ¿Por qué lo tenemos esterificado al colesterol y no así en su estado normal? Porque si no, el colesterol tiende a soltarse y a acumularse más en los tejidos. Entonces, sirve esterificarlo para como atraparlo dentro de las HDL. Entonces dice, bueno, ya recogí mi colesterol en exceso de los tejidos. Pero también puede haber un exceso de triglicéridos en los tejidos. Entonces dice, yo bueno, voy a adquirir triglicéridos. ¿De dónde obtengo esos triglicéridos? Recordemos, en la etapa anterior vimos que ¿quién hacía un intercambio de triglicéridos con las HDL? La IDL. Entonces la IDL, que tiene un exceso por ahí de triglicéridos, le dice, oye, te doy mis triglicéridos, tú dame el colesterol que tengas para poder formarme LDL y poder liberar ese colesterol. Y dice, bueno, entonces la HDL coge y hace el intercambio. Le da ésteres de colesterol a las IDL para formarse en LDL y esta otra les da triglicéridos. La IDL le da triglicéridos a la HDL. Es decir, por eso es tan importante la HDL, porque libera ese exceso de triglicéridos y de colesterol en nuestro organismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Esto es mediado por una proteína de transferencia de ésteres de colesterol, así se denomina, por eso esta proteína está aquí. Bueno, vamos a hacerle con otro color. Y entonces esta proteína va a ser la encargada de transferir ésteres de colesterol de las HDL a las IDL y a su vez transportar triglicéridos de vuelta hacia las HDL. Entonces dice, bueno, yo ya he recogido los triglicéridos y el colesterol de los tejidos, entonces me voy a ir al hígado para poder eliminar este exceso. Entonces va hacia el hígado, puede irse al hígado en forma de HDL2, o si no puede ocurrir una reacción enzimática que no es importante que la recuerden ahorita, mediada por la triglicérido lipasa hepática, va a transformar la HDL2 en HDL3, ¿ya? Pero eso no es muy importante que lo sepan. Lo importante es saber aquí es que ese exceso de triglicéridos y colesterol que teníamos en nuestro organismo va hacia el hígado y gracias a unos receptores denominados receptores scavenger, entran estos triglicéridos y este colesterol hacia el tejido hepático y puede degradarse en las sales biliares el colesterol. Y los triglicéridos pueden ser utilizados como fuente energética. ¿Hasta ahí quedó claro? Repetimos de nuevo el transporte inverso para recordarlo así de manera breve. Ya, lo repetimos entonces. Transporte inverso, donde se sintetizaba la ApoA1 a nivel hepático e intestinal. ¿Ya? Entonces viene la A1, se forma a nivel hepático y va a formar la pre-beta HDL, porque está formada solo por
está formado solo por proteínas, entonces nosotros queremos recoger ese exceso y para formar la HDL en sí. Entonces viene esta pre-beta HDL y gracias a unos transportadores de los tejidos periféricos, estos van a darle colesterol de forma libre. Aquí está este colesterol gracias a los transportadores ABC-A1 que utilizan ATP, por eso se llaman ABC, es ATP binding, colesterol, no me acuerdo bien las siglas como es. Las cosas que utilizan ATP para dar colesterol a las HDL. Entonces las HDL recogen ese exceso, van acumulando el colesterol en su centro y lo van esterificando para que ese colesterol no se salga. Gracias a la enzima lecitin colesterol aciltransferasa. Entonces le esterifican el colesterol y queda atrapado. Y va formando una estructura globular que en el centro tiene ésteres de colesterol. Nos falta recoger los triglicéridos en exceso. ¿De dónde recogemos los triglicéridos en exceso? De las IDL, hacemos el intercambio ésteres de colesterol a cambio de triglicéridos, mediada por la proteína de transferencia de ésteres de colesterol. Formamos la HDL2, la cual puede irse a nivel hepático para dejar los triglicéridos y colesterol, o puede hacer una reacción mediada por la triglicérido-lipasa hepática, la cual va a degradar estos triglicéridos que teníamos adentro y va a dejarla en HDL3. Igual, este exceso se va hacia receptores de HDL y puede ser utilizado este colesterol en exceso y los triglicéridos en exceso a nivel hepático. Entonces ahora sí podemos hacer un repaso de cómo están formadas cada lipoproteína. Ahora sí podemos entender, ya visto este transporte, yo creo que ya es más fácil entender y memorizar qué contiene cada lipoproteína. Entonces aquí estamos este cuadrito. Los kilomicrones a nivel intestinal se sintetizan porque es lo que hemos absorbido de la dieta. Entonces, ¿de qué se forman? Principalmente de ApoA1. Aquí les nombran otras apoproteínas, la B48 también. Perdón, los kilomicrones, la principal es la B48, perdón. También está compuestas por apoproteínas A1, A2, A3, A4, pero eso no nos importa tanto. Lo importante es la B48. Entonces después llega el torrente sanguíneo, adquiere ApoE y ApoC2, que son las llaves necesarias para poder transportar. Después de que ha dejado los triglicéridos, pierden la ApoE y quedan los residuos de kilomicrones, que tiene triglicéridos, colesterol y está formado principalmente por B48 y ApoE, porque la ApoC2 ya la devolvió a la HDL. La VLDL, sintetizada a nivel hepático, también se sintetiza un poco a nivel intestinal, no es muy importante decir eso. Transporta mayor cantidad de triglicéridos que cualquier otra cosa y se compone por ApoB100, la cual se sintetiza en el hígado. ApoC2 también tiene, pero en menor cantidad, y ApoE, las cuales son transferidas a de la HDL. La IDL, que son los remanentes de los kilomicrones, los remanentes de las VLDL, que tienen triglicéridos, colesterol, tienen ApoB100 y ApoE, porque la ApoC2 ya la devolvió a la HDL. Entonces, tiene estos triglicéridos y colesterol, hace el intercambio de triglicéridos por colesterol con las HDL y forma la LDL, la cual se conforma solo por colesterol y tiene solo ApoB100, que va a ser unirse a los receptores periféricos de ApoB100 para poder ser utilizado este colesterol en los tejidos. Y las HDL, que tenían todo. Es importante nombrar esto. Las HDL no solo nos sirven para recoger ese exceso de triglicéridos y colesterol de nuestros tejidos extrahepáticos, sino que recuerden que la HDL es muy importante para traspasarle apoproteínas a los kilomicrones y a las VLDL. Les transfiere esas llaves, la ApoC2 y la ApoE. Y está formada principalmente por ApoA1. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo está claro hasta ahora? ¿O algo que querramos repetir? Ya listo. Todo claro, dicen por ahí. ¿Alguien no tiene ninguna pregunta? Entonces podemos continuar.
Y ahora sí, nosotros ya hemos visto lo normal. ¿Qué es lo que normalmente ocurre en nuestro organismo? Pero también puede haber alteraciones en las cuales nosotros, por algún exceso calórico, por exceso de consumo de triglicéridos, de colesterol, de todos estos lípidos, comenzamos a saturar estas lipoproteínas y comenzamos a aumentar la cantidad de lípidos en nuestra sangre. Eso se conoce como dislipidemia. Pero antes de hablar de eso, quería nombrar también este proceso de aquí, que es la formación de colesterol de novo, es decir, colesterol en nuestro hígado a partir de la acetilcoenzima A. ¿Por qué es importante nombrar esto? Porque nosotros el colesterol no solo lo obtenemos de la dieta, ¿ya? Podemos sintetizar el colesterol a partir de acetilcoenzima A en nuestro hígado. Ya me estoy redundando mucho, pero es importante recordar esto. Ya, entonces, ¿cómo va este proceso de formación de colesterol? El colesterol se forma a partir de 15 moléculas de acetilcoenzima A. Bueno, recordemos, el colesterol es una estructura cíclica. Aquí tenemos el colesterol compuesto por 27 carbonos. Entonces necesitamos 27 carbonos para poder formar esto. Una molécula de acetilcoenzima A tiene 2. Entonces el colesterol se forma a partir de 15 moléculas de acetilcoenzima A. 15 por 2 da 30. Entonces va a haber un intermediario de este proceso, el cual es el escualeno, el cual va a tener 30 átomos de carbono. Entonces va por varios procesos, va a formar el colesterol, pero ya lo vamos a ver. Hay que ir en orden. Entonces ya, 2 moléculas de acetilcoenzima A se unen y forman una estructura de 4 carbonos. Uy, perdonen el ruido, por favor, un rato. Ya pasó, ya pasó. Entonces, 2 moléculas de acetilcoenzima A se unen y forman una estructura de 4 carbonos llamado acetoacetilcoenzima A. Esta reacción es mediada por una enzima llamada tiolasa. Hay muchos pasos en este proceso que no son muy importantes que lo sepan. Lo importante ya lo vamos a ver cuál es el paso importante. Bueno, entonces ya se forma la acetoacetilcoenzima A. Ya tenemos una molécula de 4 carbonos. Viene otra molécula de acetilcoenzima A. Le transfiere su grupo acetilo. Entonces queda una estructura de 6 carbonos, ¿ya? Llamada HMG-CoA o hidroximetilglutarilcoenzima A. Esta reacción es mediada por una enzima llamada HMG-CoA sintasa. Recordemos siempre que las enzimas la mayoría de veces dicen qué reacciones van a hacer. La HMG-CoA sintasa va a ser la encargada de sintetizar la HMG-CoA sin necesidad de ATP. Recordemos que las sintasas, cuando vean ustedes una enzima que es sintasa, quiere decir que hace una reacción de síntesis sin necesidad de ATP. Y cuando vean una enzima que se llama sintetasa, quiere decir que hace una reacción de síntesis utilizando ATP. Ya, entonces, como no se utiliza ATP aquí, se llama HMG-CoA sintasa y forma la hidroximetilglutarilcoenzima A. Y ahora sí viene el paso importante, ahora sí viene lo que nos interesa a nosotros. Y nosotros siempre nos vamos a aplicar farmacológicamente nuestros conocimientos a nivel de este paso. La hidroximetilglutarilcoenzima A se tiene que reducir, es decir, adquiere hidrogeniones en su estructura, se reduce y forma una molécula llamada mevalonato. ¿Ya? Esta reacción está dada por una enzima llamada HMG-CoA reductasa. ¿Por qué reduce la HMG-CoA? ¿Por qué es importante saber esto? Porque esta reacción es la limitante del proceso de biosíntesis del colesterol. Nosotros podemos limitar la síntesis de colesterol si limitamos este paso. O sea, nosotros podemos bloquear la síntesis de colesterol si utilizamos fármacos que inhiban ese paso. ¿Alguien sabe cómo se llaman esos fármacos que inhiben la síntesis del colesterol, inhibiendo la enzima HMG-CoA reductasa? Puede escribirlo en el chat. Ya ahí dice, Melissa dice estatinas. Ya, y es correcto. Existen fármacos denominadas estatinas, las cuales van a ser encargadas de inhibir
la HMG-CoA reductasa y se limita la síntesis de colesterol. Este fármaco se da a personas que tienen un exceso de colesterol en niveles sanguíneos. Ya lo vamos a ver cuáles son los valores normales más adelante. Entonces, estatinas como la simvastatina, que comúnmente se utiliza aquí, le dan, no sé si hay personas que tengan algún familiar que toma simvastatina. Entonces, esta sirve para reducir los niveles de colesterol en sangre. Ya después, sí, como ya detuvimos el proceso, ya nos sigue la síntesis de colesterol. Pero con todo vamos a nombrar los otros pasos, que es el mevalonato, se une con otras moléculas. No es importante que sepan eso porque son nombres raros y que luego se van a olvidar, pero es el pirofosfato de geranilo, el mevalonato fosforado, y son un montón de nombres así. Lo importante que sepan es que este mevalonato se va a unir, seguir uniendo con mevalonato, y va a formar una estructura de 30 carbonos llamada escualeno, la cual va a perder 3 carbonos, va a hacerse de una estructura lineal a una estructura cíclica, como pueden ver aquí, va a formar el ciclopentano peridofenantreno, y va a formar una molécula de 27 carbonos. Entonces así se forma el colesterol. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? No, entonces podemos continuar. Listo, ya hemos visto el transporte exógeno, el endógeno, el transporte inverso. Y ahora nosotros vamos a aplicar un poco ya lo que a nosotros nos interesa, ver un poco ya la clínica. Nosotros cuando veamos existen ciertos pacientes de riesgo que, bueno, cuando aumentan los niveles de triglicéridos, de lípidos, todos estos lípidos a nivel sanguíneo, nos dan alteraciones. Principalmente la que nosotros vemos comúnmente, la aterosclerosis, que va a dar el infarto agudo de miocardio, ¿ya? Que es lo más común que dé. Entonces, bueno, no sé por qué escribiendo ahorita estatinas, pero bueno, son estatinas, ¿ya? Entonces nosotros, cuando veamos estos pacientes de riesgo como personas mayores o personas que tienen un poco de obesidad, sobrepeso, que tienen diabetes, estas personas tienden a ser propensas a formar la aterosclerosis. La aterosclerosis tiene diversos factores de riesgo, como los vamos a ver más adelante. Pero en sí, nosotros vamos a medir en laboratorio los niveles de lípidos que tenemos en nuestra sangre. Lo medimos midiendo, o sea, perdón la redundancia, cuando nosotros medimos HDL, LDL, VLDL, colesterol total y triglicéridos en sangre. Nosotros podemos pedir un perfil lipídico a un laboratorio y ver qué tal están los niveles de colesterol y de triglicéridos en esta persona, ¿ya? Entonces, para empezar, la HDL, los valores normales de HDL. Recordemos que decimos que las HDL son las lipoproteínas buenas, porque van a retirar el exceso de colesterol y de triglicéridos de nuestros tejidos extrahepáticos y lo van a degradar. Entonces, lo normal es que nosotros tengamos de 40 a 60 miligramos por decilitro de HDL. Si nosotros tenemos más de 60 es full beneficioso, quiere decir que nosotros tenemos HDL en exceso, no tenemos una saturación de triglicéridos y colesterol, es decir, estamos funcionando bien, tenemos unos niveles de colesterol y de triglicéridos correctos. Cuando disminuye debajo de los 40 miligramos por decilitro, ya podemos decir que hay un problema, ¿ya? Quiere decir que o la HDL existe en muy baja cantidad, porque se está saturando de triglicéridos y de colesterol. Entonces, algo ocurre con esa persona que está pasando eso, ¿ya? Las LDL, recordemos que la LDL transporta solo colesterol. Lo normal es que esté menos de 100 miligramos por decilitro. Nosotros podemos decir, cuando aumenta las LDL es malo. Cuando aumentamos todas las cosas en nuestro organismo es malo, excepto la HDL, que cuando lo aumentamos quiere decir que está bien nuestro organismo, ¿ya? Entonces la LDL, lo normal es que esté por debajo de los 100 miligramos por decilitro. Cuando aumentan los niveles de LDL en sangre, puede aumentar de 100 a 129, quiere decir que está un poco elevado. Está alto cuando estás de 130 a 189 miligramos por decilitro, o que está muy alto, es decir, que ya existe una alteración muy, muy grande
cuando está por encima de los 190 miligramos por decilitro. Quiere decir que esta persona tiene colesterol en exceso, por eso las LDL recordemos que solo transportan colesterol, entonces quiere decir que hay un problema por ahí. Las VLDL son las lipoproteínas de muy baja densidad que se sintetizan a nivel hepático en el primer paso del transporte endógeno, y lo normal es que estén de 2 a 30 miligramos por decilitro. Si supera los 30 miligramos por decilitro es perjudicial, quiere decir que tenemos un exceso de triglicéridos y de colesterol. El colesterol total, medimos el colesterol en sangre de una persona y lo normal es que esté por debajo de los 200 miligramos por decilitro. Si está por encima de este valor, quiere decir que hay un problema. Entonces, a una persona que tiene un colesterol elevado, ¿qué fármaco le vamos a dar? Ya lo vimos anteriormente, son estatinas por 2, ya dicen por ahí. Entonces, nosotros a una persona que tenga un colesterol elevado, quiere decir que o está consumiendo mucho o está produciendo mucho a nivel hepático o las dos cosas. Entonces, como nosotros la mayoría de veces no podemos cambiar el estilo de vida de una persona porque es muy difícil cambiar a alguien así, sobre todo a personas de edad avanzada, le decimos, bueno, vamos a inhibir la síntesis de vamos a inhibir una de las vías por las cuales esta persona eleva su colesterol. Entonces inhibimos la síntesis endógena de colesterol de nuestro organismo. Entonces le damos estatinas para tratar de disminuir su nivel de colesterol en sangre. Puede elevarse por encima del 200 e incluso más de 240 y ya decimos que el nivel de colesterol está muy elevado. Y los triglicéridos, que lo óptimo es que esté por debajo de 150 miligramos por decilitro. De ahí puede ir aumentando, existen personas que pueden aumentar por encima de los 500, incluso ahí ya podemos decir que es muy elevado. Importante recordar esta tabla porque lo van a ver mucho cuando vean clínica o lo van a utilizar mucho en el hospital para cuando quieran evaluar el perfil lipídico de una persona. Entonces, cuando una persona tiene elevados los niveles de colesterol o de triglicéridos o de lipoproteínas, podemos decir que está pasando por una alteración denominada dislipidemia, que lo más común es que haya hiperlipidemia, es decir, un aumento de la concentración de lípidos en sangre. Las hiperlipidemias pueden ser a causa genética o anomalías en el transporte y utilización de proteínas, es decir, o estamos consumiendo mucho o se están transportando y utilizando de manera incorrecta las lipoproteínas. Lo más común, existen varios libros que mencionan cuáles son los tipos de hiperlipidemias que existen. Existen hiperlipidemias genéticas que se dan por alteraciones en los receptores de las lipoproteínas, entonces las lipoproteínas no pueden dejar sus lípidos en los tejidos y por eso comienza a acumularse en sangre. Pero lo que nosotros no nos vamos a enfocar en eso porque no es tan común que lo veamos, y nos vamos a enfocar en la hiperlipidemia diabética y en la hiperlipidemia por obesidad, que es lo que más común se puede ver y lo que está afectando a nuestra sociedad actualmente, es el mal que afecta a nuestra sociedad en la actualidad. Ya, entonces, las la hiperlipidemia diabética se caracteriza porque hay una acumulación de triglicéridos en sangre y una disminución de las HDL, ¿ya? Por eso se caracteriza el perfil lipídico de una persona con dislipidemia por diabetes o por obesidad. ¿Por qué se da la acumulación de triglicéridos? Porque las personas con diabetes no pueden, como existe una falta de la acción de la insulina, no pueden utilizar los carbohidratos en sangre como fuente energética, entonces comienzan a liberar los triglicéridos del tejido adiposo, comienzan a liberarlos para que puedan utilizarlo como fuente energética todo el resto de células del organismo. Entonces por eso se da la hiperlipidemia diabética. Y las personas con obesidad, igual, la misma cosa, como existe un aumento de los niveles energéticos de esta persona por la obesidad en sí, porque tiene un exceso de lípidos, comienza a liberarse los triglicéridos del tejido adiposo para poder ser utilizado.
En las personas con diabetes, las LDL permanecen normales, con frecuencia permanecen normales, es decir, no aumenta el colesterol. Pero el problema en las personas con diabetes es que comienzan a sintetizar, comienza a transformarse las LDL en LDL oxidada. Y esta es la que va a dar la capacidad aterogénica. Ya vamos a entenderlo ahorita. Entonces, ¿cuál es el principal problema que nos va a causar las dislipidemias? La hiperlipidemia, la aterosclerosis. Recordemos que no es lo mismo arterioesclerosis que aterosclerosis. Arterioesclerosis es un trastorno en el cual se hacen rígidas las paredes de los vasos sanguíneos, mientras que la aterosclerosis, pueden decirlo también en otros libros le dicen ateroesclerosis, pero lo mejor es que lo escriban así, aterosclerosis. Es la formación, la acumulación de una capa de colesterol en la túnica íntima de los vasos sanguíneos que va a formar un denominado ateroma. Es decir, aquí hay una acumulación de lípidos, de colesterol sobre todo. ¿Qué va a hacer? Va a obstruir los vasos sanguíneos y puede ser el causante del infarto agudo de miocardio, de accidentes cerebrovasculares y de varias alteraciones. Entonces, ¿cómo se da la aterosclerosis? Bueno, para nombrar la aterosclerosis va acompañado de un daño endotelial, es decir, el endotelio, es decir, esta capita de aquí, esta capa de células, se daña y hace disfunción endotelial. ¿Para qué nos sirve el endotelio? Para proteger los vasos sanguíneos. El endotelio normal sintetiza sustancias que impiden la formación de coágulos y a su vez son vasodilatadoras. Entonces, cuando se daña este endotelio, no vamos a tener tendencia a tener enfermedades en las cuales se haga trombosis o en las cuales se constriñen los vasos sanguíneos y nos da igual alteraciones isquémicas. Se acompaña por daño endotelial y una reacción inflamatoria que ya lo vamos a entender mejor. Entonces, cuando nosotros tenemos la aterosclerosis, como se acumula el colesterol aquí, forma esta plaquita de aquí, lo normal es que la sangre fluya así, por el torrente sanguíneo, por los vasos sanguíneos, normal. Pero como hay un choque aquí, comienza a hacerse, el torrente sanguíneo va a hacerse turbulento. Esto induce a la activación de las plaquetas y a la activación endotelial, que nos va a dar como resultado la formación de trombos. Estos trombos van a tapar los vasos sanguíneos, se forma un trombo aquí, y nos va a dar alteraciones isquémicas, sobre todo lo que nos importa en el corazón y accidentes cerebrovasculares. A su vez, este trombo puede migrar y dar las conocidas embolias, igual causa de alteraciones isquémicas, ¿ya? Primero, vamos a entender cómo se da la aterosclerosis. La aterosclerosis no solo se da por la dislipidemia, existen varios factores que tienen que estar presentes para que se dé la aterosclerosis. En primer lugar, los factores de riesgo. Las personas que tienen riesgo para formar ateromas son las personas obesas, las personas sedentarias, las personas que fuman y las personas que tienen diabetes. Entonces, ¿cómo se va a dar? ¿Cómo es la fisiopatología de esta enfermedad de la aterosclerosis? Primero, nombrar que no se da de la noche a la mañana, es un proceso largo, es decir, esta persona tiene una alteración ya de varios años para formar los ateromas. Y aquí este cuadro resume toda la fisiopatología de cómo se da la aterosclerosis. Este cuadro lo pueden encontrar en la bioquímica de Baynes. En primer lugar, existen factores de riesgo que nos predisponen a la formación de aterosclerosis, de ateromas. Primero, factores de riesgo, el sexo masculino. Los hombres tienden a tener mayor cantidad tienden a ser los más afectados por la aterosclerosis. La edad, las personas de mayor edad. Mientras más edad tengas, mayor riesgo de aterosclerosis. El tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, aumento de las LDL en sangre y disminución de las HDL. Todos estos factores nos van a inducir a una disfunción endotelial. Es decir, se daña el endotelio de los vasos sanguíneos. Podemos verlo aquí. Este endotelio normalmente no es permeable, pero como existe una lesión del endotelio, se vuelve permeable y permite el paso de sustancias hacia la túnica íntima de los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, después de la disfunción endotelial por varios factores como el tabaco o el exceso de colesterol, de lípidos, la obesidad y todos estos factores nos van a dar una disfunción endotelial, lo cual
permite la entrada de LDL a la íntima. ¿Ya? Este es el segundo paso que se da. Entonces, como se da la disfunción endotelial, entran aquí, estas moléculas de aquí son LDL. Las cuales cuando están en torrente sanguíneo no causan daño. No causan daño porque no están en su forma oxidada. Tienen que estar en su forma oxidada para causar daño, ¿ya? Entonces, como están en el torrente sanguíneo normalmente existen sustancias que son antioxidantes que evitan que se oxiden estas LDL. Pero como estas LDL se pasan a la túnica íntima, ya no existen esas sustancias antioxidantes que las protejan y comienzan a oxidarse. Al ser oxidadas, el cuerpo los reconoce como sustancias tóxicas, como que no pertenecen del cuerpo, como que son malas. Entonces, llama una reacción inflamatoria. Como son sustancias tóxicas, son sustancias malas, lo que quiere hacer el cuerpo es destruirlas. ¿Cómo destruye? Mediante dos tipos de mecanismos, una reacción innata o una reacción adaptativa, que es lo que hemos aprendido en inmunología o lo van a aprender. Para nombrar ahorita, como son sustancias tóxicas, dice, bueno, endotelio, actívate, que necesito destruir estas sustancias que están debajo de mi endotelio. Entonces, se activa y van a llamar a estos monocitos, los cuales al entrar a esta parte de aquí de la túnica íntima de los vasos sanguíneos se comienzan a llamar macrófagos. Bueno, siempre recordar esto, que un monocito es un macrófago que recorre en sangre y el macrófago ya se llama así cuando está en un tejido. Ya, entonces, lo que quiere hacer el monocito ya cuando entra, se hace macrófago, es destruir estas sustancias. Pero no puede hacerlo, son LDL oxidadas, entonces no puede hacer. ¿Qué es lo que pasa entonces? Comienza a acumularse macrófagos en nuestra túnica íntima. Comienzan a acumularse estos macrófagos que tienen gran cantidad de colesterol y de LDL dentro de su citosol. Y estas son las conocidas como células espumosas. Se llaman así porque cuando nosotros vemos al microscopio óptico, el citosol parece espuma por la acumulación de LDL. ¿Ya? Entonces ya hemos visto. La LDL entra y se oxida, entran los monocitos macrófagos en la íntima y comienzan a devorar. Se forman las células espumosas y esas células espumosas no pueden desintegrarse y comienzan a morirse por el exceso de estas sustancias tóxicas. Esto llama una reacción inflamatoria más grande todavía, es decir, encima que estas sustancias son tóxicas de aquí, comienzan a morirse estas células de acá. Comienzan a morirse estos macrófagos y llaman una reacción inflamatoria más grande todavía. ¿Ya? Entonces entran los linfocitos, igual llama una reacción inflamatoria más grande. ¿Qué es lo que pasa después? Como se da una reacción inflamatoria, el cuerpo quiere defenderse y de alguna forma tenemos que defendernos. Entonces lo que interpreta nuestro organismo es: chuta, hay algo que está lesionando el endotelio, entonces tengo que hacerle más gruesa esta capa para que no nos haga tanto daño. Entonces lo que llama es una reacción de reparación, por así decirlo. Se llaman, estas células que están de músculo liso en las arterias normalmente, migran, se desprenden, migran y comienzan a llamarse fibroblastos y comienzan a hacer una capa de colágeno en nuestra túnica íntima, por lo cual comienza a engrosarse todo esto. Se comienza a hacer una acumulación de todo, de fibroblastos, de colágeno, de linfocitos, de macrófagos, de células espumosas y de todo esto. Entonces se hace el ateroma. Es importante nombrar que el ateroma no se forma de la noche a la mañana. Es un proceso el cual tiene que pasar. Entonces, en primer lugar, en etapas iniciales, la aterosclerosis va a estar formada por una estría grasa. Son acumulaciones de colesterol en forma de estrías en la túnica íntima de nuestros vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, en las etapas iniciales se denomina estría grasa. Aquí la podemos ver. Y no forman oclusiones ni nada de eso, no forman alteraciones en el flujo sanguíneo. De ahí ya comienza a hacerse el ateroma en sí. Y requiere de bastante tiempo para que se forme esto. Eso en sí, los factores de riesgo ya lo hemos visto. De ahí, dependiendo de dónde se dé el ateroma, va a dar una alteración en el torrente sanguíneo
y puede dar oclusión de los vasos sanguíneos. Cuando existe una placa ya fibrosa formada y se va formando la placa de forma lenta, nos va a dar lo que se conoce como angina estable. Es decir, se va formando la placa de forma lenta y no es tan grave como un infarto agudo de miocardio, que es cuando ya ocurre ya una ruptura de la placa o ocurre la formación de un trombo y ahora sí ya se forma una oclusión completa del vaso sanguíneo. En cambio, en la angina estable, la oclusión es parcial y solo nos da olor precordial debido a la falta de oxígeno que recibe el corazón, pero en sí no es una oclusión completa ni no nos va a dar una muerte súbita como nos podría dar el infarto agudo de miocardio. Eso nombrar hasta aquí, chicos. Creo que hasta aquí nos podemos nombrar lo principal. ¿Hay alguna pregunta o alguien que quiera aportar algo? Ya, el ateroma, lo más importante en vez de diagnóstico, es la prevención. Nosotros podemos diagnosticar un ateroma o una oclusión de los vasos sanguíneos con ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre. La cosa es que podemos ver cómo cómo se da el flujo sanguíneo en los vasos sanguíneos, principalmente, ¿cómo se llama? No me acuerdo, coronografía, no recuerdo, pero lo más importante de un ateroma es que el ateroma no se diagnostica. Lo más importante es la prevención. Eso nos enseñó una doctora, bueno, siempre decía la doctora de patología que el ateroma no se diagnostica. Lo importante que tenemos que ver con el ateroma son los factores de riesgo, es decir, una persona obesa, una persona con diabetes, una persona sedentaria, lo más probable es que ya esté formando ateromas. Y lo más probable es que si sigue así en esas condiciones, si sigue con hiperlipidemias, lo más probable es que después vaya a ocurrir un accidente cerebrovascular o un infarto agudo de miocardio. Entonces, lo más importante de la aterosclerosis no es el diagnóstico, sino la prevención. Siempre cambiando estilos de vida, siempre tenemos que evaluar el perfil lipídico en personas de riesgo y eso no se diagnostica, lo importante es la prevención. O como decía la doctora, si ves los factores de riesgo que tiene la persona, ya puedes decir, esta persona está formando una aterosclerosis. Ya, ya dice, ya primero había otra pregunta que desde qué nivel de colesterol se recomienda dar estatina. Se recomienda dar en personas cuando tengan el LDL mayor de 190 las estatinas, o que tengan riesgo de formar, o que tengan el LDL alto y tengan riesgo de formar ateromas, o que ya hayan tenido infarto agudo de miocardio con anterioridad o alguna alteración una alteración aterosclerótica. Desde ahí se recomienda personas mayores de 190 miligramos por decilitro las LDL o que tengan ya factores de riesgo para formar. Dice, profe, disculpe, cuando una persona tiene problemas de circulación necesita extraerse sangre y recibir suero anticoagulante, pero por la situación del COVID no ha podido hacerle. Se le está formando trombos. Es recomendable darle aspirina. Chuta, o sea, esta persona que tiene problemas de la circulación
¿Qué tiene poliglobulia? O sea, por eso hay que darle, por eso hay que extraerle sangre, por eso le recomendaron extraerle sangre porque tiene poliglobulia. Ya, chuta, no sabría decirte en sí cómo sería tratar esto. La aspirina es un fármaco antiagregante más que anticoagulante y a la persona que está aquí le dicen que le han mandado dar un solo anticoagulante. Se recomienda dar aspirina como profilaxis para la formación de trombos. En personas que tengan factores de riesgo, que ya hayan tenido un accidente aterosclerótico. Pero no sabría decirte si es recomendable dar la aspirina o no. No podría decirte. Tendría que preguntar. En sangre venosa es la toma de perfil lipídico. Sí, no va a variar tanto los niveles de lípidos tanto en sangre venosa como en sangre arterial. Sí, se toma en sangre venosa. Lo de la persona que tiene ahí de extraerse sangre y recibir solo anticoagulante, si no, pues no sabría decirte. Pero como profilaxis se podría dar aspirina de niño, es lo que se recomienda. Claro, la sangre espesa es la poliglobule. Siempre a esas personas les mandan a hacer sangrías y pueden tomar anticoagulantes. Pero no sabría decirte eso en sí, si le pueden dar aspirina. Tendría que llamarle a su doctor, porque tiene que tratarse con un doctor que le diagnosticó que le, y que le dio su tratamiento. ¿Alguien más alguna pregunta? Creo que nos quedaríamos hasta aquí. En serio, gracias por la atención y gracias al equipo de Juntos que han tomado esta iniciativa. Sigan estudiando siempre y ya prepárense para las clases, que lo que viene es un semestre medio feito. Sí, la clase se va a subir a YouTube. Ya por eso está grabándose. Sí. Bueno, hasta aquí quedaría entonces. Muchas gracias por la atención, chicos. Y cualquier cosa nos estamos comunicando.